¿Cómo podemos ver la guerra Mos desde UCM? Desde la visión del curso de milagros, la guerra se ve como una división, no expansión. Es división. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si tú le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista a tu alma. ¿Qué es la guerra entonces? ¿Es algo más que contrario a la paz? Una división. La guerra tiene como objetivo dividir. Te divides a ti mismo y divides a los demás. Y vivir en esa división te lleva a un conflicto, como si hubiera dos partes de ti luchando una con otra. Aquí dice en esta parte, dije anteriormente que el amigo del ego no forma parte de ti porque el ego se percibe a sí mismo en estado de guerra. Y por ende, necesita de aliados. Tú, que no estás en guerra, debes ir en busca de hermanos y reconocer que todo aquel que veas, y reconocer en todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz. Pues obviamente los que están en guerra son aquellos que se ven diferentes a sí mismos. Cuando te ves en paz con tu hermano, te ves como él. Dice, cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamado a la guerra. Y la guerra te priva de la paz. Pero en esta guerra no hay adversario. Esta es la reinterpretación de la realidad que tienes que hacer para asegurar tu paz y la única que necesitas hacer. Los adversarios, o los que percibes como adversarios, forman parte de tu paz a la cual renuncias cuando los atacas. Son interesantes estos puntos, ¿eh? Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que inventaste tú, pero tú sí. Bueno, el Dios de la enfermedad que inventaste, pues tiene que ver con el ego. Dios no pelea con tu ego. Nadie en su estado de paz puede tener una guerra con tu propio ego. No es la voluntad de Dios que su hijo viva en estado de guerra. Lo siento, Temach. Lo siento, pinche Temach. Lo siento. Pues sí, recuerden al Temachín, ¿no? Estado de guerra, modo guerra. Pues sí, pero pues, ¿qué te digo, Temachín? No en el curso de milagros, no el milagronauta. El milagronauta no tiene como voluntad de Dios que su hijo viva en estado de guerra. Por lo tanto, el imaginado enemigo que su hijo cree tener es totalmente irreal. No está sino tratando de escapar de una guerra encarnizada de la que ya te has escapado. Bien, ¿la guerra ya terminó? Pues has oído el himno de la libertad de elevarse hasta el cielo. O sea, el practicante del curso de milagros aceptaría que la guerra ya terminó. Aquel que no practica el curso diría que la guerra se mantiene. Y dirá que se mantiene por lo que ve. Pero en realidad es una guerra interna contra sí mismo, por lo cual se mantiene de esa forma. Pero el practicante sabe que la guerra ya terminó. No hay en realidad una guerra actual, solo en nuestra mente, que es una guerra con nosotros, que al mismo tiempo proyectamos y pensamos que están en los demás. Desde el curso de milagros, aquello que tú ves como guerra, solamente es una oportunidad para sanar, una oportunidad para perdonarse y liberarse del conflicto. No sigas estando en conflicto, pues sin ataque no puede haber guerra. No sigas atacando, no te mantengas en un estado en el que siempre tiene que haber un enemigo del cual te tienes que defender. Por lo tanto, el curso de milagros siempre ve a la guerra como un estado ilusorio, como algo que no está sucediendo realmente, sino que necesitamos verlo para poder mantener un ataque. Y ahí es donde viene el problema, porque nosotros no somos de ninguna manera guerreros, no nacimos para eso. Y sí, yo sé que está la visión del guerrero espiritual, del guerrero que siempre está buscando cómo templarse a sí mismo. El guerrero espiritual es un mito que obviamente alimenta bastante bien
a todos aquellos caminantes de la espiritualidad, el guerrero espiritual. Algunos han encontrado esas referencias, ya saben, en los libros de Carlos Castaneda, o algunos también en El Guerrero Pacífico, de la película basada del mismo nombre de Daniel Millman, El Guerrero Pacífico, que se hizo famosísima la película, donde un chico que tiene problemas por un accidente, luego no puede caminar, es gimnasta y se ve limitada su carrera como gimnasta. Creo que iba a participar en los Juegos Olímpicos, pero tuvo pues un accidente que le limita y se empieza a molestar, se empieza a enojar, se empieza a frustrar, empieza a amargarse demasiado. Conoce a un maestro llamado Sócrates, o así le dice él, porque ese maestro lo lleva a cuestionarse cosas sobre su propio valor. La película habla entonces de ser un guerrero, estar en un estado como de guerra. De ahí es donde pues mamadas como las del Temach empiezan a surgir, ¿no? Hay que estar en modo guerra siempre, atentos a lo que hay. Pero a diferencia de ese tipo de enfoques en el curso de milagros, hay una visión contundente. No necesitas la guerra, porque la guerra implica enemigos, y enemigos implica división, y división sigue siendo separación. Y lo que te aleja de la paz es creer que estás separada de ella. La guerra entonces es simplemente un distractor. No estás atendiendo tu verdadera paz. Estás enfocado en creer incluso que Dios creó la guerra. Pero ya lo hemos visto aquí en el curso de milagros. Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de avión, por lo tanto no es real. Dios no creó cualquier desastre que pongas aquí, por lo tanto no es real. O sea, no está diciendo Dios a través de los desastres nos está haciendo un llamado de atención para que la humanidad despierte. No, no va por ahí. Simplemente no lo creó Dios. Sencillo. No tienes por qué preocuparte, pero tampoco serías, digamos que inconsciente al tema. Hay un tema que puedes ver en los noticieros, claro que sí. No te digo con esto que apagues las noticias, como muchos compañeros lo hacen, cada quien, pero para no enterarse de la guerra, porque tienen miedo de ver la guerra. Y el curso dice, esa guerra que ves, mírala y date cuenta que no existe. Simplemente se puede ver desde un enfoque completamente diferente. No hay enemigos, solamente hay malas interpretaciones. Con eso podemos cerrar el tema. Recordar que para el curso de milagros, o desde la visión del curso, no hay nadie que te esté haciendo nada. Sigues siendo tal como Dios te creó. ¿Qué opinas? Déjame aquí tus comentarios al respecto.